se extendió por el país. Hasta las historietas que habían perdido lectores luego de décadas de historias mediocres, duplicaron su circulación y vendían casi 900.000 copias al mes. Por un lado disparó un enorme aumento en la popularidad de los superhéroes. Por el otro, el resurgimiento del interés en las historietas se había basado por mucho en tomar en serio a estos personajes. Hoy, si mencionas a los superhéroes, te dicen... Ah, sí, claro, es una ridiculez. La parodia pronto se hizo aburrida. Para 1969 el programa estaba fuera del aire y las ventas de las historietas de Batman cayeron a la mitad. Para el público en general, los superhéroes eran de nuevo cosas de niños y el país estaba demasiado serio para eso. Estábamos entre los años de la guerra de Vietnam y de Watergate. Todo el sistema estaba sujeto a críticas por primera vez. El renacer de los superhéroes de los años 50 tocaba con la contracultura. Para conservar sus lectores, especialmente los universitarios, los superhéroes debían ponerse en onda. DC quería actualizar a la Mujer Maravilla. El escritor y dibujante Mike Sekowsky inició el proceso y luego el ex periodista y ahora escritor de historietas Denny O'Neil fue traído para continuar la sesentización de esta heroína. No era fácil, como O'Neil descubrió. Cuando tienes un trabajo así, está implícito que hay que hacerle algo, ponerle cosas nuevas. DC eliminó el traje y los poderes de la Mujer Maravilla y la hizo karateca. Aspiraban a que una heroína más realista fuera bien recibida por el nuevo movimiento feminista. Pero las líderes feministas como Gloria Steinem, que habían crecido con la versión original, detestaron el cambio. Decían que yo había eliminado a la única mujer poderosa de las historietas y le había quitado sus poderes. Han pasado muchos años y hoy veo claramente de lo que estaban hablando. Luego de 4 años de patadas de karate, DC le dio la razón a Steiner y le devolvió sus poderes y su traje a la Mujer Maravilla. No es uno de los episodios más gloriosos de mi carrera. O'Neil tuvo mejor suerte con otra leyenda cuyas ventas estaban en deterioro, Batman. El editor de DC, Julius Schwartz, quería borrar el estigma de la parodia de televisión y regresar a las raíces de 1939. Como un solitario que nunca mostraba su rostro. Así era como yo recordaba esos primeros episodios de Bill Finger y Bob Kane. Schwartz formó un equipo con O'Neil, el dibujante Neil Adams, quien aportó un novedoso y dinámico realismo a los superhéroes. Neil dijo una vez, si los superhéroes existiesen tendrían que lucir como yo los dibujo. Pienso que estaba en lo cierto. El Batman de finales de los 60 y comienzos de los 70 era una atemorizante criatura de la noche. Por primera vez en 30 años, O'Neil y Adams habían salvado al personaje de las garras de la parodia, pero su próxima tarea de resurrección requeriría mucho más que un cambio de estilo. O'Neil y Adams estaban por introducir comentarios sociales en las historietas, en forma muy radical. El editor de DC, Julius Schwartz, pensó que colocar más mensajes en las aventuras de Linterna Verde podía evitar que el personaje fuese cancelado. Vamos a probar. Vamos a ver si podemos empezar, como trampolín, con las noticias de los diarios. Linterna Verde era un personaje con muchos poderes, pero poca personalidad. Un piloto de pruebas reclutado en una fuerza policial cósmica, quien usaba sus poderes para combatir supervillanos y criaturas del espacio. Mi visión de Linterna Verde era la de un representante de la ley del sistema, así que necesitábamos una contrapartida. Flecha Verde era un personaje de los años 40, una especie de Batman con arco y flecha. Pero era realmente soso, así que lo convertimos en la voz del pueblo, la voz de la izquierda. A comienzos de 1970, el Linterna Verde Flecha Verde número 76 estalló en los kioscos como una bomba molotov. Era abiertamente liberal hasta radical. Flecha Verde le dice a los lectores que un cáncer moral corroe el alma de Estados Unidos. El bien intencionado Linterna Verde es acusado de racista. Lo que recuerdo que puse en el guión era que Neil dibujase el mejor rostro de su vida. La de un hombre negro que haya vivido un infierno.
Y lo hizo. Y este hombre comienza a decir, bien veo que has ayudado a los de piel azul en otros planetas. Has hecho mucho por los de piel púrpura. ¿Qué has hecho por los de piel negra? Es uno de los recuadros más reproducidos en la historia. Cuando lo miras de nuevo te preguntas, ¿qué es lo que tiene de radical? Pero en ese momento era un concepto pasmoso. En mi opinión, quizás era muy tarde para mi generación. Por eso buscaba captar a un brillante joven de 12 años y ponerlo a pensar sobre el racismo. Linterna Verde, Flecha Verde buscaban comprometerse. Introdujeron temas religiosos, raciales, ecológicos y aborígenes. Pero había temas que ni los más comprometidos tocaban. Uno de ellos, increíblemente, era noticia diaria en la televisión: Vietnam. A comienzos de los años 60, algunos personajes pasaron por tramas cuyo tema era Vietnam. Pero cuando la guerra y las protestas en el país arreciaron, a finales de la década, Vietnam era generalmente evitado. Pienso que en general había la sensación de que era un tema atemorizante. Llegaban cartas de los fanáticos que decían, ¿cómo es que el Capitán América no va a Vietnam a pelear contra los comunistas allá, como contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial? Los héroes de Marvel habían combatido a los rojos a comienzos de los 60, pero a finales de la década, las posiciones de la Guerra Fría no parecían comprometidas. Luego de un tiempo, pienso que no estábamos tan seguros de que los comunistas eran los más malvados del mundo. Traté de evitar episodios acerca de la guerra. Para mí, la guerra de Vietnam era algo demasiado trágico. Para cuando tuvimos el valor de hacer material sobre Vietnam, ya la guerra estaba casi en su fin. El otro tema inmencionable de ese periodo es las drogas, hasta que, irónicamente, la administración Nixon forzó la barra en 1971. Recibí una carta del gobierno, de la Oficina de Salud, Educación y Bienestar. Pensaban que sería muy beneficioso si yo escribía un episodio acerca de los peligros de la adicción a las drogas y la insertáramos en una de nuestras revistas más vendidas. Lee y los dibujantes Neil Kane y John Romita desarrollaron una trama en 3 episodios en la que el Hombre Araña combatía al Duende Verde. En una trama secundaria, salva a un joven de los suburbios pobres, que está tan drogado que cree que puede volar. Yo no sé nada de drogas, así que ni mencioné qué había consumido. No sabía de eso. Más adelante, Harry, el amigo de Peter Parker e hijo del Duende Verde, se hace adicto a las píldoras y sufre una sobredosis casi fatal. El lector no sentía que lo estábamos sermoneando. Era solo un incidente en el episodio, que es la mejor manera de hacerlo, creo yo. Hubo un solo problema. Los oficiales del código no querían que Lee tocase el asunto para nada. Rechazado. No podíamos tener el sello de aprobación en esas revistas. Les pregunté, ¿por qué? Dijeron, según el código no se le permite mencionar las drogas. Les dije, pero no estamos diciéndole a los niños que consuman drogas. Todo el propósito de esto es mostrar los riesgos de la adicción. No importa, no puede mencionar las drogas. Ante el impasse, Lee se dirigió a su editor Martin Goodman en busca de apoyo. Le dije, Martin, quiero publicar esos libros de todos modos. Él dijo, así que no tendremos el sello de aprobación. Me sentí tan orgulloso de él. Me respaldó completamente. Me dijo, claro, Stan, vamos a sacarla. Durante 3 meses, Marvel publicó El Hombre Araña sin el sello de aprobación. El mundo no se acabó, el cielo no se desplomó. Tuvimos las mejores críticas. Mi padre llegó a casa y me dijo, tienes que leer esta revista del Hombre Araña. Y yo le digo, ¿por qué? Por supuesto, lo que él no podía saber era que con eso había iniciado una adicción diferente. Y las historietas, nunca consumí drogas, pero ¿cómo coleccioné historietas? Gracias a la controversia, el código fue liberalizado. Pocos meses después, cuando DC publicó una historia mucho más fuerte, la cual presentaba al ex ayudante de Linterna Verde como un malogrado adicto a la heroína, no solo obtuvo el sello de aprobación, sino que fueron felicitados por el alcalde. Pero las buenas intenciones no crean ventas. 2 entregas más tarde, Linterna Verde fue cancelada. El compromiso había llegado a su final, pero cuando se trata del primer superhéroe, su continuidad fue demostrada una vez más. A través de los años, numerosos escritores y dibujantes habían redefinido a Superman.
El personaje había sobrevivido porque podía reinterpretarse para reflejar la época. La película de 1978, protagonizada por Christopher Reeve, conservó lo básico de la leyenda y le sumó rasgos del sexo y el romance de los años 70. La primera era fabulosa, era un excelente capítulo inicial. Y si gustaban las historietas, pienso que la parte 2 se gustaba más todavía, porque en ella se enfrenta a villanos con superpoderes. 10 años antes de que Superman llegara a los del proyecto de ser un hito para los creadores del personaje, Jerry Siegel y Joe Shuster. En los años 40 habían demandado a DC regalías y los derechos de Superman y habían perdido. Ahora el dibujante Neil Adams tomó su causa. Apoyado en la publicidad, rodeó a la película y sobre DC para enmendar la situación. En 1975, Siegel y Shuster lograron de DC una modesta pensión y la inclusión de su nombre en los derechos. Pero DC conservó los derechos. Las dos primeras películas de Superman fueron grandes éxitos de taquilla y el valor de Superman como un producto comercial se comprobó. Pero ya no era el héroe más popular de las historietas. Los gustos del público cambiaban una vez más o tal vez mutaban. Los nuevos héroes, los hombres X, no manejaban siempre cuestiones políticas, pero en un sentido más amplio estaban comprometidos. Los hombres X están comprometidos porque, por encima de todo, es una historia de juicios, de estas personas que son odiadas por ser diferentes, aunque sean buenas y traten de ayudar al mundo. Hay casi un tinte de Jesucristo en ellos. Los hombres X son como los más metafóricos superhéroes de todos, deliberada y exitosamente. Los hombres X son un equipo de mutantes, cada uno nacido con un superpoder que se manifiesta en la pubertad. A medida que nacen más mutantes, crece el temor por ellos, ya que los hombres normales piensan que se van a apoderar de la Tierra. Como crecí en Israel, entiendo la metáfora. Se trata del derecho a vivir y el derecho a existir. Si eres afroamericano y creces leyendo historietas, te puedes identificar con los hombres X. Si eres homosexual y creces leyendo historietas, puedes identificarte con los hombres X. Si eres de los chicos a los que molestan en la escuela, te ves reflejado en los hombres X. El ser a la vez especial y perseguido es una idea muy poderosa. Los hombres X fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963, pero nunca tomaron vuelo hasta finales de los años 70, con los argumentos de Chris Claremont y los dibujos de Dave Cockrum, John Byrne y los nuevos mutantes como especialmente Wolverine. Tiene todo el atractivo, muchacho malo. Ese tipo talán como el Jane o Clint Eastwood. Wolverine fue la clase de personaje que era imposible ver en los años 70, debido a que era un reflejo de ese cinismo y la ironía que dejaron los años 60, que dejaron Vietnam y Watergate. Wolverine era un superhéroe para la generación X. No temía tratar a los malos de la misma manera en que ellos te tratarían a ti o peor. Sé que de niños nos fascinaban las garras inquebrantables de Wolverine, pero era la idea de tener un arma a la mano siempre y no tener que ir por ella. Wolverine es en muchos aspectos el personaje más oscuro. A comienzos de los años 60, una nueva casta de creadores llevó la justicia directa a nuevos niveles. Le tocó a la gente de mi generación devolverle a Batman su puesto. A finales de los años 70 y comienzos de los 80, una nueva generación de escritores y dibujantes cambiaron las reglas. Ya no bastaba con que los superhéroes tuviesen conflictos, ahora psicológicos. Era la hora de sacudir las escuelas. En los años finales de la guerra, la inflación era elevada. La posibilidad de la destrucción global estaba siempre presente, y la industria de las historietas buscaba su lugar en el mundo. Todas esas cosas que la gente preguntara a dónde va el mundo, y eso se reflejaba en los superhéroes. No podíamos aceptar que un héroe llegase e hiciese cosas solo porque eran buenas, pero sí que alguien tuviese un desarreglo emocional que lo motivase a combatir la maldad. Y lo aceptábamos con ironía. Y eso era lo que el creador Frank Miller quería dar a sus lectores. Mi madre decía que yo tenía unos 6 años cuando entré en la cocina llevando en las manos unas hojas de papel dobladas por la mitad y le dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Miller tuvo su gran oportunidad en 1979, cuando a la edad de 22 años se hizo cargo de uno de los títulos secundarios de Marvel.
Daredevil. Estaba muy ávido de hacerlo porque era mi oportunidad de hacer una historieta de crímenes, pero con disfraz. Daredevil era otra creación de Stan Lee y Bill Everett de los años 60. En el día, Matt Murdock es un abogado de Nueva York. En las noches, es un justiciero con poderes y problemas únicos. El tipo es ciego, pero sus otros sentidos están aumentados. Así que dices de inmediato, esa es una de las más descabelladas historietas del mundo. Un tipo ciego que hace de todo, salta de techo en techo, tiro como se ve. Pero toda esa maravillosa humanidad de personaje, la cual provenía de que Daredevil estaba tan estropeado, no funcionaba bien. Pienso que Daredevil debía ser católico, porque solo un católico puede ser justiciero y abogado a la vez. Miller transformó a la rubia y dulce novia de Daredevil en una drogadicta. Y creó un nuevo foco para Daredevil, Elektra, la novia de Matt Murdock, en la universidad, ahora una asesina a sueldo. Me robé de uno de los mejores episodios del Spirit de Will Eisner, un personaje llamado Sans-Serif. Me robé la estructura de arriba a abajo. Y no me disculpo por eso. Él lo sabe, yo se lo dije. Siempre menosprecias en cierta medida buenas chicas que tu mamá te presentaba. Eran las mujerzuelas de la calle las que me interesaban realmente. Cuando Miller mató a Elektra luego de 14 números, los fanáticos se conmocionaron, pero admiraron la osadía artística necesaria para matar un personaje tan popular. Luego Marvel la trajo de nuevo a la vida. Algunos personajes son demasiado buenos o demasiado bellos para permanecer muertos. Miller desafió el concepto tradicional del superhéroe que hace justicia sin matar, al revivir un justiciero de los años 70 llamado Punisher. Luego de que la mafia acribilla a su familia, el exmarín Frank Castle desata una guerra individual contra el crimen. Esto era un poco fuerte para los años 70, pero calzaba en los 80 como una bala 44 en una Magnum. Para el Daredevil, Punisher era un villano, pero los lectores lo adoraron, y una multitud de escritores y dibujantes trataron de satisfacer la demanda. La gente votó por Reagan porque era rudo, porque se presentó como un tipo duro. Y pienso que esa actitud se reflejaba en los superhéroes de los años 80. No quiero decir que los creadores de Punisher creyesen en eso, pero sí pienso que estaban en contacto con el público. Luego vinieron los británicos, misma mordacidad, diferente giro, más europeo, más político. El escritor Alan Moore y el dibujante Dave Gibbons crearon una miniserie de 12 números para DC en 1985 llamada The X-Men. Alan Moore dijo que estaba decidido no solo a destruir el concepto de los superhéroes, sino de los héroes en general, porque son personas a las que confías tu vida, y nadie debe hacer eso. Solo necesitas confiar en ti. En el universo alterno de los Watchmen, los superhéroes tienen ambivalencias morales. Impotencia o psicosis. Uno de ellos da fin a la guerra simulando una invasión extraterrestre que une al mundo, pero que al mismo tiempo mata a 3 millones de neoyorquinos. Alan creó esta historia acerca de superhéroes, hablando de superhéroes y de lo que se siente estar en las calles en 1985 con Rusia contra Estados Unidos, sintiendo que el reloj nuclear se acerca cada vez más a la hora señalada. Los Watchmen fue la historia de superhéroes más compleja e intrincada jamás escrita, e inspiró una nueva generación de dibujantes y escritores. Casi todos los que estaban metidos en historietas vieron las pruebas de Watchmen. Nos reunimos a jugar póker o en fiestas y comentábamos, ¡wow! ¿Cómo diablos hizo eso? Y te ibas a lo que había más así, y te decías, no, puedo hacer mucho más. Incluso Frank Miller sintió que podía hacer más. Su siguiente proyecto, una fantasía del futuro en 4 entregas, El regreso del Caballero Negro, enfrenta a un envejecido Batman contra enemigos psicóticos y una sociedad corrupta. Solo quería ser un Batman maduro y que fuese realmente repugnante. Y pensé que la mejor manera de hacerlo era convertirlo en una suerte de Harry el Sucio. Uno de esos que nadie quiere. Para el Batman de Miller, el mayor problema no era el Guasón, sino Superman. Un bien intencionado niño explorador que sirve a Ronald Reagan, manteniendo guerras secretas en Centroamérica. Superman y Batman habían sido amigos desde 1940,
pero dejaron de serlo en 1986. Yo con gusto acepto el crédito de haber roto la amistad entre Batman y Superman. Bruno había sido uno de los que quiere imponer el orden en el mundo y piensa que la entropía es el estado natural de la existencia, mientras que Superman piensa que lo normal es el orden. Este par no se va a tener ningún afecto para nada. Creíamos que todas las historias que se podían escribir sobre Batman ya habían sido escritas. Pero de pronto llegó Frank. Tuvo mucha atención de los grandes medios, positiva y negativa, principalmente positiva. En la industria de las historietas parecía lo más cercano a una pelea callejera que todos desean, ya que era muy controversial. Yo recibí llamadas de anteriores escritores de Batman diciéndome que había arruinado su personaje. Caballero Negro fue acusado de promover una visión fascista. Eso no la hace menos interesante como obra de arte, y tampoco dice particularmente que esa es la visión de Frank. Pienso que lo que hago es festivo. Es tan solo mi opinión. Los Watchmen y Batman, el regreso del Caballero Negro, fueron los dos momentos cruciales de las últimas 3 décadas. Pienso que fue algo bueno y algo malo. Pienso que, aunque esas obras son ambas brillantes, la inocencia tradicional de los superhéroes salió del mercado en ese momento. En la era escueta y cruda, los viejos personajes tenían nuevos problemas. El maltrato infantil, un audaz nuevo tópico de los años 60, se reveló como la fuente de la ira de Hulk. Su padre lo golpeaba a él y a su madre. Otros héroes se hicieron adictos a la bebida. Uno de los cambios mayores le ocurrió al archienemigo de Superman. Durante 45 años, Lex Luthor había sido un científico loco. Eso ya no era lo bastante escueto y crudo, así que lo transformaron en la cosa más malvada sobre la Tierra, un hombre de negocios de los años 80. La transformación del Lex Luthor refleja otra preocupación acerca de la era de Reagan. Como en los años 30, la verdadera fuente de la maldad está en las corporaciones. Pero puede que el momento más oscuro de las historietas llegó cuando DC decidió matar a Robin. No el joven maravilla original, Ricardo Tapia. A él se le permitió crecer, ir a la universidad y convertirse en un personaje llamado Night Queen. Era el nuevo Robin, llamado Jason Todd, un ayudante que muchos detestaban. Oyes hablar de personajes que adquieren vida propia. Jason fue el mejor ejemplo de eso que jamás haya visto en persona. Nadie decidió que fuese un detestable mocoso. Pero él era eso. En 1988, el bufonesco enemigo de Batman, el Guasón, capturó a Jason. Lo golpeó hasta el cansancio e hizo estallar una bomba. DC dejó su destino en manos de los lectores. Si llamaban a un número telefónico dado, sobrevivía a la explosión. Si llamaban a otro, el chico no sobrevivía. Y esperamos. DC recibió 10.614 llamadas. El veredicto, la muerte, por 72 votos. Cuando los grandes medios se enteraron de eso, estaban indignados. Pienso que la mayoría de la gente pensó que era Ricardo Tapia. La gente tenía un vínculo emocional con Robin, aunque no hubiesen visto una historieta en 20 años. Yo usaba un pequeño emblema de Batman en mi chaqueta. Fui a un deli en la Quinta Avenida a comprar un emparedado de atún y un hombre se fijó en él y me preguntó quién era yo. Le dije que yo publicaba Batman y él replicó, oigan, ese es el sujeto que mató a Robin. Batman luego encontró un tercer Robin, un buen chico llamado Tim Drake, que fue aceptado por los fans. Pero la muerte de Jason Todd continúa acechando a Batman y a Denny O'Neil. Yo pensaba que me dedicaba a escribir y publicar ficción. Me di cuenta de que no. El editor de Batman y el editor de Superman son más que eso. Somos los guardianes del folclore. Los años 80 cerraron con el estreno de la película Batman de Tim Burton. La película parecía abrir una nueva era para los superhéroes, pero en poco tiempo surgieron grandes problemas. Apareció la triste, horrible y penosa fiebre de los coleccionistas que por segunda vez puso a las historietas muy cerca de su aniquilación. La historieta promedio costaba 40 centavos de dólar. Esto era demasiado para muchos jóvenes lectores, pero no bastaba para la mayoría de los dueños de los kioscos.
Los editores de historietas necesitaban una nueva forma de comercializar. La encontraron en el creciente número de tiendas que vendían historietas viejas a los coleccionistas. Estaban estas tiendas que vendían historietas viejas. Debía haber una manera de hacer que vendieran las nuevas. Eso sería sensacional. Los superhéroes se mudaron de los kioscos a millares de tiendas repartidas por todo el país. Estas tiendas se convirtieron en una especie de clubes privados que atendían a un público de fanáticos de las historietas. La atmósfera de madriguera de la mayoría de las tiendas estaba sacada de las historietas. Eran como baticuevas. Era un mecanismo de defensa que al entrar en una tienda, esta sea como oscura y sucia, porque no quieren extraños que lleguen y digan, ¿qué es esto? ¡Qué tontería! Las historietas pasaron de ser un medio masivo a ser un artículo para unos pocos, de mayor precio y dirigido a los lectores de más edad. Hay todavía un pequeño grupo de gente que dice que las historietas son para niños. Les hacemos saber con pasión y energía que las historietas no son solamente para niños. De hecho, algunas son principalmente para adultos. Una de las series para adultos más exitosa y aclamada fue Sandman, del nuevo sello de DC Imprint. Era escrita por Neil Gaiman, quien había crecido en Inglaterra leyendo reimpresiones de las historietas estadounidenses. Leer las historietas era como recibir postales de Oz. El primer Sandman de DC en 1939 combatía a los delincuentes con una máscara y una pistola de gas. Luego, disfrazado y con ayudante, un segundo Sandman en 1974 era el amo de los sueños. Gaiman usó trozos de ambos en Morpheus, el divino señor de los sueños, un superhéroe muy diferente. La idea de ponerle un disfraz a alguien me parecía muy extraña. No conozco a nadie que use disfraz. Por otra parte, el tener a alguien vestido todo de negro era como que muy obvio. Lo que estuviese en mi mente cada mes era lo que ponía en las páginas de Sandman. Podía ser cualquier cosa, desde historietas en la antigua Roma hasta llegar a la guerra en Irak y las ruinas de Bagdad. La Sandman número 19, basada en el sueño de una noche de verano de Shakespeare, fue la primera historieta que ganó el premio anual de fantasía, no en una categoría especial para historietas, sino como mejor cuento. El premio lo habían ganado antes escritores como Harlan Ellison y José Luis Borges. Algunos en el comité pensaron que una historieta no debía estar en semejante compañía. Recibimos el premio un sábado en la noche y el domingo en la mañana cambiaron las reglas para asegurarse de que nunca ocurriese de nuevo. Era como cerrar la tranquera luego de que se robaran el caballo y ganaran el derby de Kentucky con él. Al menos Gaiman conservaba el respeto de DC, donde tenía libertad creativa casi absoluta. Cuando escribí el episodio de la Convención de los Asesinos en Serie, había una referencia a la masturbación. Y me llegó un mensaje de arriba. La gente en el universo de DC Comics no se masturba. En los años siguientes, las historietas, al igual que el cine y la televisión, se abrieron al sexo. En los años 90, las historietas comenzaron a manejar temas de los cuales se habían mantenido alejadas antes, como la homosexualidad. Los personajes homosexuales proliferaron. En The Authority, Apollo y Midnighter son unos violentos combatientes del crimen y tiernos amantes. A comienzos de los 90, las historietas producían mucho dinero, y no solo para los editores. A diferencia de sus predecesores, los escritores y dibujantes podían ahora ser dueños de sus personajes. Y si un nuevo superhéroe tenía éxito, su creador podía ganar mucho dinero, como Todd McFarlane. Se había hecho de renombre como dibujante y escritor del Hombre Araña. En 1992, él y otros populares artistas formaron Image, una compañía que desafió a las dos grandes, Marvel y DC, con historietas como Spawn. Cuando Al Simmons, un asesino afroamericano que trabaja para el gobierno estadounidense, es eliminado, regresa como un engendro diabólico con superpoderes demoníacos. Combate contra el cielo, el infierno y la maldad humana, a la vez que trata de hacerse la idea de que su esposa es ahora su viuda y está casada con su mejor amigo. Spawn número 1 vendió 1.7 millones de copias y se convirtió en una serie animada en HBO, en una película y en una línea de juguetes. Hubo un momento en la primera mitad de los 90 que los creadores, escritores, dibujantes y editores de historietas se hicieron millonarios.
Como las historietas se vendían ahora en tiendas especializadas, era más fácil publicar ediciones especiales que no encajaran necesariamente en las tramas del momento. Eran llamadas novelas gráficas, lo que sonaba más impresionante que historietas. Ocasionalmente las tramas eran abiertamente políticas. Para comienzos de los años 90, algunos políticos vieron en estas novelas